Hola, mi nombre es José Miguel Velasco Aguilar. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy les vengo a hablar de lo que es el tema del cáncer de vulva, en el que vamos a estar hablando de su definición, su incidencia, sus factores de riesgo, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico, su tratamiento y vamos a dar una pequeña conclusión sobre este tema. Muy bien. Ahora, para ponernos en contexto sobre este tema, primero tenemos que saber cuáles son las estructuras que conforman a la vulva, las cuales son el prepucio del clítoris, el mismo clítoris, labios mayores, labios menores, el vestíbulo vaginal, el agujero uretral y el orificio vaginal. Una vez que ya sabemos qué partes conforman a la vulva, podemos seguir con nuestro tema. Pasando a la incidencia, tenemos que la incidencia del cáncer de vulva es de 2.2 por cada 100.000 mujeres al año. Aunque se oiga poco, el Instituto Nacional de Cáncer lo considera entre los 12 cánceres que más han aumentado en las últimas décadas, con un incremento de la incidencia de 2.4 por año. Sin embargo, en estas últimas décadas se ha podido observar un aumento de la incidencia de neoplasia intraepitelial vulvar y carcinomas escamosos en mujeres más jóvenes cuando esta es una afectación que sucede más frecuentemente en personas mayores, debido principalmente al aumento en la conducta sexual sin tener protección y al creciente hábito sobre el uso del tabaco en la población femenina. Pasando a la histopatología, tenemos que el tipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso de vulva, que constituye un 90% de los cánceres de vulva y la localización más habitual, e incluso en el 80% de las ocasiones, son los labios. En el caso, los labios mayores en un 60%. En segundo lugar, tenemos el clítoris de un 5 al 15% y en el 10% de las ocasiones es multifocal. Aunque la etiología en sí sigue sin conocerse, sin embargo, en los últimos años se abrió un debate acerca de dos vías de carciogénesis completamente diferentes. Una de ellas relacionadas al virus del papiloma humano y la otra con un proceso crónico inflamatorio, por lo que podían encontrarse dos perfiles distintos de pacientes, uno con un carcinoma escamoso de vulva, otro con un proceso crónico inflamatorio con diferentes factores de riesgo e una historia natural distinta, pero con el mismo diagnóstico, la cual es el cáncer de vulva. Pasando a los factores de riesgo, el cáncer de vagina se da principalmente entre las mujeres de mayor edad, siendo el diagnóstico promedio que va a ocurrir alrededor de los 67 años. Pero también existen otro tipo de factores de riesgo, como haber consumido un fármaco llamado dietilestibestrol, el cual era un fármaco usado en 1970-1980 que prevenía el aborto espontáneo que se estaba dando frecuentemente en esos años, pero lastimosamente que provoca, que provoca el cáncer de vulva. Años después, en las pacientes que lo utilizaron, también haber tenido adenosis vaginal, haber sido expuesta o tener el virus del papiloma humano, tener cáncer de cuello uterino, el tabaquismo, a ingerir alcohol o lastimosamente ser positivo en el virus de inmunodeficiencia humana. Pasando a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que en su etapa inicial la mayoría de los cánceres vaginales no presentan signos ni síntomas y son asintomáticos, pero conforme avanza el cáncer se puede presentar flujo o sangrado vaginal que no son normales, ya que el sangrado puede ser anormal por la gran cantidad de este
o por el momento en el que aparece, como por ejemplo después de la menopausia, entre periodos menstruales o cualquier otro tipo de sangrado que sea en mayor cantidad o dure más de lo normal. También cambios en la forma en la que el paciente orina o defeca, como pasar sangre en las heces o en la orina, ir al baño más a menudo o estar estreñida. También dolor en la pelvis, que es el área ubicada en la parte inferior del estómago y entre las caderas, especialmente al orinar o tener relaciones sexuales. Otros síntomas que se incluyen son la comezón o ardor o sangrado en la vulva que no va a desaparecer, cambios en el color de la piel de la vulva que presenta un tono más rojo o más pálido de lo normal, cambios en la apariencia de la piel de la vulva como verrugas o irritación parecida al sarpullido, llagas, bultos o úlceras en la vulva que no se curan, dolor en la zona pélvica, especialmente al orinar o tener relaciones sexuales. En el diagnóstico, este se va a basar en hacer una anamnesis minuciosa, la cual contiene antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, otras enfermedades ginecológicas o procesos de inmunodepresión y hábitos higiénicos malos. También a esta se le va a agregar la exploración clínica de genitales externos, el cérvix, vagina y regiones inguinales, así como una vulvoscopía con ácido acético al 5% y ya por último una toma de biopsia de lesiones sospechosas bajo control colposcópico mediante pinza sacabocados, punch de Keyes, bisturí frío o tijera previa infiltración anestesia local y generalmente en un régimen ambulatorio se va a hacer este proceso. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, vamos a ver en qué estadio está. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha determinado unos estadios para el cáncer de vulva y vamos a tener que son los siguientes. Tenemos en el estadio 1 que se define como un tumor limitado a vulva o a la vulva y perineo sin metástasis ganglionar. El estadio 1A vamos a tener que es una lesión menor o igual a 2 centímetros con invasión estromal menor o igual a 1 milímetro, y el estadio 1B, que son las lesiones mayor a 2 centímetros o con invasión estromal mayor a 1 milímetro. Para el estadio 2 tenemos que es un tumor de cualquier tamaño con extensión a las estructuras perianales adyacentes, que es un tercio inferior de la uretra, un tercio inferior de la vagina y el ano con ganglios negativos. El estadio 3 se define como tumor de cualquier tamaño con o sin extensión a las estructuras perianales adyacentes, un tercio inferior de uretra, un tercio inferior de vagina, ano, con ganglios inguinofemorales positivos. El estadio 3A, que es con un ganglio linfático metastásico menor o igual a 5 milímetros, o uno o dos ganglios linfáticos metastásicos menores a 5 milímetros. El estadio 3B con, puede tener con dos o más ganglios linfáticos metastásicos mayores o iguales a 5 milímetros, o el estadio 3B2, que es 3 o más ganglios linfáticos metastásicos menores a 5 milímetros. El estadio 3C se define con ganglios positivos con extensión extraescapular. Ahora, pasando al estadio 4, que es un tumor que invade otras estructuras regionales de 2 tercios superiores en la uretra, 2 tercios superiores a vagina o a distancia. El estadio 4A, que es el que el tumor invade cualquiera de las siguientes, que es la mucosa de uretra superior, mucosa vaginal superior, la mucosa vegetal, la mucosa rectal o está fijo a un hueso pélvico. El estadio 4A, 2, que son ganglios femorales fijados ulcerados. Y por último tenemos el estadio 4B, que es cualquier metástasis a distancia, incluyendo ganglios linfáticos pélvicos. El pronóstico de cáncer de vulva depende en gran medida de la afectación o no a los niveles ganglionares. Y otra vez la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología nos da una tabla que nos dice el porcentaje de supervivencia global a 5 años.
Si el tumor es operable y no tiene afectación ganglionar inguinal, tiene una supervivencia del 90%. Si el tumor es operable pero con ganglios inguinales afectados, baja un 50 al 60%. Si hay lesiones menores o iguales a 2 centímetros sin afectación ganglionar, el porcentaje de supervivencia global es de 98%. Si hay tumores con 3 o más ganglios unilaterales o 2 o más ganglios bilaterales positivos a nivel inguinal, es del 29%. Y por último, si hay tumores con ganglios pélmicos afectados, la supervivencia global baja de un 20 a un 30%. Y finalizando con el tratamiento, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos da pautas dependiendo del estadio que hay. Si el cáncer de vulva está en estadios 1 y 2, se le recomienda la cirugía y radioterapia combinadas o la radioterapia sola. Si el cáncer de vulva se encuentra en estadio 3, se recomienda la cirugía con radioterapia sin esta, radioterapia o quimioterapia seguida de la cirugía o una radioterapia con quimioterapia. Por último, si el cáncer se encuentra en estadio 4A, se recomienda la cirugía, una combinación de cirugía y radioterapia, radioterapia o quimioterapia o radioterapia con quimioterapia con cirugía. Y ya finalizando con el cáncer de vulva en estadio 4B, se le recomienda puramente quimioterapia. Y en conclusión, el cáncer de vulva, aunque sea una enfermedad poco frecuente comparada con los otros cánceres que hay, sí representa un riesgo para la población femenina, por lo que un diagnóstico oportuno y temprano va a ser clave en la recuperación del paciente. De mi parte, eso sería todo. Espero hayan disfrutado esta oncocápsula y adiós.